Señora embajadora Patricia Espinosa, nosotros en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos parece que la mejor política externa debe ser, o exterior, debe ser la política interna, es decir, el desarrollo de nuestro propio país, el respeto de los derechos humanos en México y la integridad de los elementos que componen el Estado, principalmente la soberanía. Yo quiero hacerle las siguientes preguntas y espero que me las conteste puntualmente, no solamente porque usted está aquí bajo protesta, sino porque este acto es un acto de control parlamentario que se realiza al Poder Ejecutivo. La primera pregunta es, ¿por qué usted cree que la política exterior de Brasil tiene el liderazgo en América Latina y en el mundo y la de México no? ¿Usted no piensa que ese liderazgo de Brasil se debe a que ellos sí se toman en serio la soberanía de su país y nosotros no? La segunda pregunta, ¿por qué muchos acuerdos internacionales, muchos de los que firma el gobierno calderonista, que firmó el gobierno de Fox, como los acuerdos ASPAN, como la iniciativa Mérida, no son aprobados por los órganos representativos del país, por el Senado de la República? La política exterior, aquí ya se dijo, no es exclusiva del Ejecutivo, menos cuando los acuerdos internacionales, cuando los tratados internacionales tienen la jerarquía que la Suprema Corte les ha dado, es decir, son normas que están inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de la ley y que debieran ser aprobadas por este Congreso. Nosotros estamos totalmente en contra de la pretensión del gobierno calderonista para que en la Ley General de Tratados se establezcan executive agreements, otros tipos de acuerdos que no pasen por los órganos representativos del país. Nos preocupa muchísimo, muchísimo, ante esta minuta que fue aprobada por el Senado de la República y que no ha sido aprobada aún por esta Cámara, respecto a los derechos humanos, la jerarquía de los tratados en materia de derechos humanos, que según esta propuesta aprobada por el Senado, tendrían una característica o una jerarquía similar a la de la Constitución, que esos acuerdos internacionales sobre derechos humanos no sean aprobados con el mismo procedimiento de las normas que reforman la Constitución. Y yo le quiero preguntar, ¿esos tratados en materia de derechos humanos no debieran ser también aprobados por los ciudadanos de este país mediante referéndum? ¿Qué opina usted? En nuestro grupo parlamentario y en la izquierda en México nos preocupa y nos molesta muchísimo, porque somos sabedores de ello, que el Tratado de Libre Comercio, tal como se ha implementado, ha destruido la planta productiva del país, ha destruido el mercado interno. Nosotros reclamamos y exigimos en nuestro programa legislativo no solo la revisión del Tratado de Libre Comercio, sino queremos la derogación del Tratado de Libre Comercio. Queremos un acuerdo con la potencia del norte en términos de igualdad y no en términos de subordinación. Respecto a esta subordinación de la política exterior del gobierno calderonista a los Estados Unidos, aquí oí a mi colega diputado del PAN cuestionando la política de derechos humanos de muchos países, pero no se refirió al principal violador de los derechos humanos en el mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos. El Estado norteamericano se caracteriza por violar los derechos de los migrantes mexicanos y latinoamericanos. Algunos de sus estados de la Unión Americana tienen en vigor la pena de muerte. Intervienen militarmente en países sin cumplir con la Carta de las Naciones Unidas. Promueven la guerra en todo el mundo y no la paz. Es un gobierno depredador, es un gobierno imperialista. Es el país que mayor consumo de drogas tiene en el mundo. México parece ser, y así lo demuestra la estrategia de combate al crimen organizado de Calderón, que es el policía de los Estados Unidos en su patio trasero. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Somos el policía de los Estados Unidos en su patio trasero. Por eso la estrategia del crimen organizado que ha elaborado y diseñado el gobierno de Calderón. Finalmente, señora embajadora, yo creo que su principal obligación es hacer valer la soberanía de México
frente a los Estados Unidos y frente a todo el mundo. Su línea de conducción política y constitucional es muy clara. Usted debe acatar los principios constitucionales del artículo 89, fracción 10ª de nuestra Constitución. Usted, cuando tomó protesta como secretaria de Relaciones Exteriores, protestó guardar la Constitución en los términos del artículo 128 constitucional. Yo le exijo, como legislador de la izquierda y de un movimiento social, que usted respete la Constitución y cumpla con esos principios constitucionales del artículo 89, fracción 10ª de nuestra Carta Magna. Por su atención, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. Quisiera solicitarle, presidente, con todo respeto, y aunque en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política no está previsto lo que le voy a solicitar, sí está previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso, que me gustaría que en esta comparecencia, como en todas las comparecencias así debiera ser, no solamente hubiese una versión estenográfica, sino que se elaborara un proyecto de dictamen para someterlo al conocimiento del Pleno. Entonces yo respetuosamente solicito la elaboración de un proyecto de dictamen con el resultado de esta comparecencia. ¿Con qué propósito? No es con el ánimo de molestar a la señora secretaria de aquello que no nos está contestando, sino simplemente para dar cuenta al Pleno de cómo se desarrolló y se desahogó esta comparecencia. En cuanto a las preguntas o que intentó contestarme, yo le quiero, con todo respeto, señora secretaria, decirle que me parece muy bien que en la página de internet de la Cancillería esté la iniciativa Mérida y los pormenores sobre ella, pero quisiera también recordarle que rendición de cuentas no implica solamente informar o transparentar la información, que la rendición de cuentas no solamente tiene que ver con la transparencia, sino la rendición de cuentas tiene que ver sobre todo con la justificación de las decisiones, con la motivación de las decisiones, y ahí es donde me preocupa la actitud de la Cancillería, que siento que falta motivación pública, no solamente ante el Poder Ejecutivo o ante este Congreso, sino ante los ciudadanos mexicanos, que motive, que justifique cada una de sus decisiones, como la pregunta que le hacía nuestro compañero de Convergencia acerca de la actitud de México ante el Premio Nobel de la Paz chino, en donde el gobierno mexicano no se pronuncia. Yo también quisiera una motivación, una justificación de la actitud de la Cancillería mexicana respecto al asedio de los Estados Unidos a un país como Irán, o una posición y una justificación de la Cancillería respecto a la actitud del gobierno norteamericano con Cuba y el embargo cubano, o los motivos que no están bien explicados ante la opinión pública de por qué nosotros restablecimos relaciones diplomáticas con Honduras. En fin, todos esos temas, como el de la iniciativa Mérida también, que deben quedar plenamente justificados ante la opinión pública, creo que la Cancillería puede tenerlos en la página de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no están justificados, ni motivados, ni razonados, ni probados ante la opinión pública. Quisiera también, sé que mi tiempo se está concluyendo, decirle que me preocupa muchísimo el tema con el que inició el posicionamiento de mi compañero el diputado Muñoz Ledo respecto a los tratados. Para nosotros es una cuestión constitucional y la Constitución hay que tomarla en serio. El tema de que la aprobación de los tratados, de cualquier acuerdo internacional que suscriba nuestro país o un órgano de gobierno de nuestro país, pues tiene que ser ratificado por el Senado de la República, porque implica compromisos internacionales del Estado mexicano, y que es incorrecto, es una vulneración a la soberanía nacional y a la representación política que estos acuerdos no sean aprobados por el Senado de la República. Y finalmente, dos cuestiones más, señora secretaria. Una, que no me contestó: ¿existe alguna posibilidad, hay alguna área en la Cancillería en donde más o menos se tomen en serio la idea de revisar el Tratado de Libre Comercio, de ver si se puede modificar, reformar, si no ya derogar el Tratado de Libre Comercio? ¿Hay algún estudio jurídico, diplomático, político, económico de la Cancillería
respecto al Tratado de Libre Comercio para revisarlo en aras de proteger la planta productiva de nuestro país, de proteger la industria nacional. Y quisiera decirle que también quiero conocer la posición de la Cancillería, y ojalá me lo haga llegar posteriormente, si no me lo puede contestar ahora, respecto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué medidas, qué políticas públicas está implementando la Cancillería para dar pleno cumplimiento a esas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por su atención, muchas gracias, señora secretaria.